En las últimas semanas se habla mucho del conflicto en el que está involucrado Arabia Saudita en Yemen, pero no es por el número de víctimas, crímenes de guerra, con civiles masacrados o dejados a su suerte, donde más de 80.000 niños han muerto por la falta de alimentos. El petróleo juega un papel importante en este conflicto y no precisamente el que exporta Yemen, que es prácticamente un peladero escarpado con grandes reservas de crudo, eso sí, sino porque milicianos yemeníes están asestando importantes golpes al reino saudita donde más le duele, su mercado petrolero, y la defensa que Estados Unidos le ofrece y vende parece que no es suficiente. Un punto geoestratégico clave en este asunto es el estrecho de Bab al-Mandeb, por el que transita la mayoría de las exportaciones del Golfo Pérsico que van a Europa. Casi 4 millones de barriles de petróleo pasan diariamente por esta vía. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente el miedo que tiene Arabia Saudita de que los hutíes yemeníes se hicieran con el control de esta zona. Ahora empiezan a entender un poco más las claves de este conflicto, todo por petróleo y bueno, algo más, las diferencias religiosas dentro del Islam. Pero vamos por parte, que hay unos detalles no menos importantes. En las últimas semanas ha quedado evidente que Arabia Saudita está perdiendo la guerra en la que se metió el 25 de marzo de 2015 y que Yemen se ha convertido en el Vietnam de la petromonarquía saudita. Los rebeldes hutíes se están enfrentando con un gran éxito en el marco de una guerra civil a una coalición internacional liderada por Arabia Saudita y con la que colaboran en menor medida Estados Unidos, Reino Unido, Francia y hasta Israel. Como le ocurrió a Estados Unidos en Vietnam o a la Unión Soviética en Afganistán, por supuesto que este grupo de insurgentes yemeníes no está solo, tiene importantes aliados, Irán primero y luego el movimiento libanés Hezbollah e Irak en menor medida. Aunque todo el mundo habla de petróleo, todo comienza siendo realmente un conflicto religioso donde dos ramas del Islam, los sunitas representados por los sauditas y sus aliados árabes, quieren mantener a raya a los chiitas, rama a la que pertenecen los rebeldes hutíes, pero apadrinados por Irán. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a explicar cómo comenzó este conflicto, quiénes forman parte del mismo y lo más importante, cómo y por qué Arabia Saudita está viviendo su propio Vietnam en Yemen. Hazme un favor, comparte este video con tus amigos, que es un tema del que lamentablemente pocos se atreven a hablar. Empecemos. Según la ONU, más de 91.000 personas han muerto desde que empezó la guerra en el 2014, cuando los rebeldes hutíes se lanzaron a conquistar la capital de Yemen. Estamos hablando de una guerra civil en un país con 28 millones de habitantes, donde dos facciones enfrentadas desde hace décadas luchan encarnizadamente por el poder. El movimiento rebelde hutí nació en los años 90 con el objetivo de proteger las tradiciones religiosas y culturales de la minoría chiita zaidí que vive en el norte de Yemen y que enfrentaba las influencias del islamismo ultraconservador dominante del otro lado de la frontera, la poderosa monarquía de Arabia Saudita y principal país sunita. Pero ¿quiénes son los hutíes? Como dije antes, las tensiones se originaron hace muchos años atrás, cuando la influencia saudita en Yemen llevó a que la minoría religiosa chiita yemení quedara desplazada en la nación, es decir, las mismas divisiones del Islam han ido creando conflictos armados. La marginación de una rama del Islam conocida como zaidismo, que en teoría es una rama más pequeña del chiismo, llevó a que partidarios de esa corriente comenzaran a organizarse como un movimiento juvenil. Tras perder la guerra de Yemen del Norte en 1970, se conforma el abono que permite que el grupo insurgente hutí crezca más tarde. Lo que empezó como un grupo tribal de zaidíes descontentos a inicios de los 90, terminó poco tiempo después convertido en una guerrilla insurgente. Los hutíes se llaman a sí mismos Ansarollah, que quiere decir partidarios de Dios. ¿Cómo se inició la guerra que dura hasta la actualidad? Los hutíes se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Saleh en el 2004. Saleh, en un esfuerzo por hacerse con el control de un país desmembrado, recibe en el 2009 el apoyo de Arabia Saudita. En esa ocasión, Saleh, con la ayuda de la monarquía saudita, los aplasta. Cabe recordar que los hutíes tomaron venganza en el 2017 cuando capturaron a Saleh y posteriormente lo mataron. El conflicto actual tiene sus raíces en la primavera árabe del 2011, cuando un levantamiento forzó a Saleh, un presidente autoritario, a dejar el poder en manos de su vicepresidente, luego de que la oposición lanzara una ofensiva contra la capital, Sanaa. A finales del 2014 es cuando los hutíes deciden poner toda la carne en el asador y van al sur para tomar la capital. Al-Hadi, que ya es reconocido internacionalmente como presidente, huye a Riad, Arabia Saudita, desde donde dirige en la actualidad el territorio no ocupado por los hutíes. Arabia Saudita se implica otra vez en el conflicto. Comienza el Vietnam.
En enero del 2015, Salman bin Abdulaziz ascendió al trono de Arabia Saudita y nombró de manera inmediata a su hijo de 29 años, Mohammed bin Salman, ministro de Defensa. 2 meses después, el 25 de marzo del 2015, el joven ministro decidió intervenir en la guerra civil de Yemen de forma directa. Lideró una coalición internacional en la que participan Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán y Senegal. Esta coalición pretende frenar el avance de los rebeldes hutíes, al considerar que están siendo armados y apoyados por Irán para expandir su influencia religiosa y geopolítica en la región. Como vemos, la religión en el mundo islámico está muy presente en los conflictos. En 2015, Arabia Saudita lanza la operación Tormenta Decisiva, en la que Tel Aviv brindó apoyo estratégico a los sauditas. Además, cabe destacar también que esta operación estuvo siempre respaldada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Lo que les he explicado antes del origen de los hutíes es importante porque este joven de 29 años era el líder de una fuerza brutal compuesta por 300.000 efectivos sauditas, armados hasta los dientes con los mejores y más caros armamentos de Estados Unidos. Como los 315 tanques M1 Abrams, a los que se sumaron otros 153 comprados en el 2016, y numerosos aviones F-15 y Typhoon de última generación, así como 10 helicópteros MH-60R Seahawk, mientras que los Emiratos Árabes pusieron sus F-16EF y Mirage 2000-9. Hablamos de más de 180 aparatos para aplacar a los rebeldes y de miles de millones invertidos. Los modernos aviones con unos pilotos con casi nula experiencia en combate comenzaron a realizar bombardeos en Saná y otros núcleos urbanos yemeníes, dejando miles de muertos, que además de unir a muchos de los yemeníes a los rebeldes, dado el carácter invasor de la intervención, motivó a que los hutíes se ganaran la simpatía mundial, mientras que la ONU comenzó a cuestionar esas incursiones. Al fin la ONU interviene en defensa de los reprimidos. Durante el transcurso de la guerra, Washington y Londres han brindado asesores para tratar de mejorar el proceso de ataque para reducir el riesgo de víctimas civiles. No obstante, los ataques sauditas han matado a muchos civiles yemeníes, muchos de los cuales son niños. Las imágenes de algunos ataques aéreos parecen mostrar cráteres de bombas que sugieren el uso de ojivas comparativamente grandes, inadecuadas para su uso en áreas urbanizadas. El reguero de sangre de civiles inocentes y los cuestionamientos de la ONU han motivado que Estados Unidos, Reino Unido y Francia se fueran alejando cada vez más de este conflicto. Bin Salman pensó que, como había ocurrido años antes, bastaba con una fuerte incursión aérea contra los hutíes para barrerlos y terminar rápido con la guerra. El ataque aéreo contra los principales enclaves controlados por los hutíes se saldó con miles de muertos. Este ataque se preveía como la ofensiva definitiva para luego hacerse con el control del país y lanzar una segunda operación, Restaurar la Esperanza, centrada más en el acercamiento diplomático. Hablamos del 2015 y Bin Salman se acaba de meter en su Vietnam particular. Yemen es un país montañoso y donde los hutíes se esconden y tienen sus arsenales. Recuerda las montañas y cuevas de Afganistán que sentenciaron a los soviéticos en su propio Vietnam. Y como bien indica el manual del arte de la guerra, los hutíes conocen bien el terreno y atacan de forma rápida y sorpresiva cuando las circunstancias y la torpeza del rival lo permiten. Los tanques y blindados sauditas dejados a su merced sin apoyo aéreo o de infantería ha sido blanco fácil durante estos años para los yemeníes, quienes incluso han llegado a hacerlos saltar por los aires a la carrera al adherirles bombas Lapa. Mientras los sauditas gastan miles de millones de dólares en tanques, los hutíes usan para destruirlos misiles antiblindados y misiles guiados básicos iraníes. Además, los hutíes cuentan en su arsenal con varios tipos de drones. Por ejemplo, el vehículo aéreo no tripulado Qasef-1, que puede volar hasta 150 kilómetros con una carga explosiva de entre 30 a 45 kilogramos. El pasado 29 de septiembre, las fuerzas hutíes divulgaron imágenes del ataque contra militares de Arabia Saudita y sus aliados. Según reportes, 200 militares sauditas murieron, mientras que 2.000 fueron capturados. Este contraataque sería la mayor humillación en territorio yemení que ha sufrido Mohammed bin Salman. ¿Cómo pueden 60.000 o 80.000 combatientes tener en jaque a la poderosa Arabia Saudita? Los yemeníes son un pueblo resistente, curtido en 1000 batallas, sin apoyo aéreo ni blindados, y que se sirven de su terreno para esconderse o usar estos puestos altos como nidos de pájaro, desde los cuales atacan a los tanques de la coalición. A eso hay que sumarle la simpatía popular y el apoyo financiero y armamentístico, aunque no reconocido, de Irán, Hezbollah e Irak, pero sobre todo la incompetencia vacilante del ejército saudita. ¿Qué se puede pensar de un ejército liderado por un inexperto puesto por Papá Rey? Pues con el resto de altos mandos o
ocurre lo mismo, son personas designadas a dedo, y no por sus logros militares o una larga carrera castrense. Además, el funcionar del ejército saudita deja mucho que desear, porque los procedimientos de toma de decisiones se ven afectados por una excesiva verticalidad que los vuelve muy lentos, mientras que los hutíes cuentan con un amplio margen de maniobra para hacer daño utilizando tácticas de guerrilla que se tornan tremendamente eficaces. No está de más agregar que en la zona hay mercenarios colombianos y de otros países cuyo único aliciente es luchar por $3.500 mensuales por una tierra, bandera y causa que no sienten ni entienden. Desde mayo de este año, los ataques de los hutíes con drones y misiles contra Arabia Saudita se han intensificado, especialmente contra aeródromos y bases aéreas, y así, a estas alturas, este conflicto olvidado por mucho tiempo por la prensa ha vuelto a ser un tema de debate en la opinión pública. Y es que los datos no dejan espacio para la indiferencia mundial, ya que este conflicto se ha convertido en una inmensa barbarie humanitaria por el número de desplazados, más de 2 millones, así como por la cantidad de civiles muertos y civiles privados de hospitales, medicinas y alimentos. El ataque a Saudi Aramco comparable a la caída de Saigón. Si el público y los medios comenzaban a interesarse, el golpe definitivo, la caída de Saigón de este conflicto, se produjo en la noche del sábado 14 de septiembre, cuando refinerías de la estatal Saudi Aramco fueron atacadas con 19 drones y 5 misiles de crucero. No importaba si los ataques provenían de Yemen o Irán, el mayor golpe se lo llevó la monarquía, viendo que después de gastar miles de millones de dólares en sistemas antiaéreos Patriot de Estados Unidos, estos eran inútiles para defender el mayor activo de la nación, su petróleo. El ataque provocó una caída inmediata de 5,7 millones de barriles diarios en la producción de su petróleo, o un 5% del total mundial. Aunque a día de hoy ya se ha solventado el problema y el flujo recuperó sus cifras previas al ataque, la defensa saudita quedó en entredicho a nivel mundial. El príncipe heredero, que por increíble que parezca aún continúa siendo ministro de defensa del reino, ya ha advertido que una guerra con Irán significaría un colapso total de la economía planetaria. Lo que no advierte es que al parecer, si 60.000 milicianos lo han puesto entre la espada y la pared, ¿qué puede ocurrir si se enfrenta abiertamente con Irán, que tiene misiles, drones y efectivos motivados para dar y regalar? Así que de nada le sirve a Arabia Saudita figurar entre los 3 principales presupuestos militares del mundo, si un grupo armado con palos y piedras es capaz de ponerlo en su lugar. Bin Salman es como ese bravucón que es capaz de pegarle a los más pequeños o cuando está en grupo, dando por sentado el apoyo a Estados Unidos. Pero tanto es el nerviosismo y miedo que siente el reino que Bin Salman le ha prometido a Donald Trump reconocer a Israel si Estados Unidos le ayuda a contrarrestar a Irán. Que alguien por favor le regale una copia del Arte de la Guerra a Bin Salman, porque los guerreros victoriosos primero ganan y luego van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos primero van a la guerra y después buscan ganar. Lo de aparente inferioridad y estimula su arrogancia bien lo saben los hutíes y los persas. El príncipe va perdiendo su batalla. Soy Gabriel Bulgakov, dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.